Ay, ¿qué le pasó a tu cara, camarera? Guerra equivocada. Un grupo de jóvenes en el restaurante se rieron a carcajadas, se dieron codazos y sonrieron con suficiencia. Ella no respondió, solo asintió en silencio y les rellenó el café, pero 3 minutos después, la puerta del restaurante se abrió, entró un soldado uniformado, la miró, se quedó paralizado y luego se puso de pie y la saludó en completo silencio. Toda la sala quedó en silencio. Su nombre era Charlotte Raines, de 42 años, trabajaba en el turno de la mañana en Maureen's Diner, a solo unas millas de la base de entrenamiento de Fort Jasper. Tenía la piel morena clara, ojos verde oscuro, cabello castaño corto atado con pulcritud y cicatrices visibles en el pico izquierdo y la clavícula que atraían miradas dondequiera que iba. Nadie sabía de dónde venían las cicatrices. Nunca explicaba, nunca ofrecía detalles, nunca parecía molesta por las preguntas que la gente susurraba, pero nunca preguntaba directamente. Todas las mañanas llegaba a las 6 de la mañana. Se ataba el delantal azul descolorido y trabajaba metódicamente durante la hora punta del desayuno. Los clientes habituales locales apreciaban su eficiencia y cortesía, pero nunca fue lo que llamarías una profesional cálida y distante como alguien que había aprendido a mantener el mundo en a distancia del brazo. La multitud más joven, especialmente los nuevos reclutas de Fort Jasper, a menudo susurraban a sus espaldas cuando pensaban que no podía oír. Algunos la llamaban Betty, de la unidad de quemados. Otros hacían chistes groseros. Debió haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Probablemente un accidente de cocina. Un recluta se había reído la semana pasada. Charlotte los ignoró a todos. Siempre se movió con deliberada calma durante sus turnos. Nunca les gritó a los clientes groseros. Nunca reaccionó a los comentarios crueles. Nunca dejó que su compostura se desvaneciera. Pero de vez en cuando miraba el reloj de pared y luego metía la mano en el bolsillo de su delantal y tocaba algo doblado dentro de un pequeño trozo de tela. Un parche viejo y descolorido. Nadie veía nunca lo que era, pero lo revisaba como otras personas revisan sus teléfonos en busca de mensajes de alguien importante. Lo que los clientes de Maureen's Diner no sabían era que Charlotte Raines había sido una vez alguien muy diferente. Alguien que corrió hacia el peligro en lugar de servir café a personas que nunca habían visto un peligro real. Alguien que había cargado a soldados heridos en su espalda a través de disparos. Alguien que había tomado decisiones en fracciones de segundo que significaron la diferencia entre los soldados que volvían a casa con sus familias o que volvían a casa en cajas cubiertas con banderas. Pero eso era hace 10 años en una vida diferente en un mundo diferente. Ahora ella era solo la camarera silenciosa con cicatrices que servía café y preguntaba si querías crema o azúcar. Al menos eso es lo que todos pensaban. Comentario: fuerzas silenciosas. Y sabes que las personas más fuertes a menudo dicen lo menos. Charlotte vivía en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. Su casa era escasa por elección propia: una cama individual, una silla, una mesa pequeña y una bandera estadounidense doblada en el triángulo tradicional. En el armario de su dormitorio había un baúl cerrado con llave que no había abierto en meses. Dentro de ese casillero un par de guantes médicos manchados de sangre, una placa de identificación rota que no le pertenecía y un parche de unidad roto que decía Serance médico de combate Fab Redline. 10 años antes había servido en Al-Qarma, Irak, con la 61 División de Infantería. Había sido la médica que corrió de cabeza a los lugares de explosión de IED. Para salvar a los soldados heridos. La explosión que le dejó cicatrices en la cara y el pecho había ocurrido un martes por la mañana. Había estado tratando a un soldado con una herida en la pierna cuando el segundo dispositivo detonó. Se había arrojado sobre el hombre herido absorbiendo metralla que lo mataron. La explosión la dejó con quemaduras en la mandíbula y la clavícula, daño auditivo en el oído izquierdo y daño en los nervios que todavía le hacían temblar la mano izquierda cuando estaba cansada. La sacaron del servicio de combate una semana después y se retiró médicamente en silencio, sin desfile, sin ceremonia de reconocimiento, solo un cheque por discapacidad, algo de papeleo y un boleto de autobús a casa, a un país que no sabía muy bien qué hacer con las veteranas con cicatrices. Desde entonces hablaba poco y confiaba menos, pero observaba siempre. Observaba en el restaurante, escuchaba a los jóvenes soldados hablar de tácticas que apenas entendían, guerras que no habían visto y
Heroísmo que no se habían ganado. Los oía quejarse de ejercicios de entrenamiento que eran demasiado duros y misiones que eran demasiado peligrosas, pero nunca los corregía, nunca compartía sus propias experiencias, nunca intentaba educarlos sobre cómo era el combate real, solo servía café y escuchaba a los niños jugar a ser soldados. Una tarde el ayudante de camarero, adolescente que trabajaba los fines de semana, le preguntó en voz baja: «Señorita Charlotte, ¿alguien te lastimó? ¿Es por eso que tienes esas marcas?». Se detuvo al limpiar las mesas y sonrió levemente. «Solo fuego y tiempo, cariño, ambos dejan cicatrices si no tienes cuidado. ¿Duele, no?». «Las cicatrices, pero recordar por qué las tienes, eso a veces duele». El chico no lo entendía, pero asintió de todos modos. La mayoría de los días en Maurens Diner, Charlotte existía en un espacio extraño entre su pasado y su presente. El cliente veía a una camarera dañada que trabajaba por propinas, pero en su interior cargaba con el peso de cada soldado que había salvado, cada soldado que había perdido y cada decisión que había tomado bajo fuego. Cargaba con el recuerdo del sargento Johnson, que se desangró en sus brazos mientras esperaba la evacuación médica que llegó demasiado tarde. Cargaba con la culpa del soldado Martínez, que murió porque había elegido tratar a alguien más primero, y cargaba con la satisfacción de saber que el teniente Morrison, el cabo Davis y al menos una docena de otros soldados estaban vivos hoy porque había sido buena en su trabajo cuando más importaba. Pero nada de eso se notaba cuando tomaba pedidos de panqueques y rellenaba tazas de café hasta la mañana en que su pasado entró por la puerta con un uniforme que reconoció. Comentario: héroes ocultos. Si crees que las historias más importantes son las que la gente nunca cuenta. Ese martes por la mañana, Marines Diner estaba más concurrido de lo habitual. Un grupo de 6 jóvenes, los reclutas de Fort Jasper, habían reclamado la cabina central, ruidosos y llenos de sí mismos. Eran del tipo que pensaba que el entrenamiento básico los hacía guerreros, del tipo que nunca había visto un combate real, pero hablaba como si hubiera ganado guerra sin ayuda. «Miren a la camarera», dijo uno de ellos sin molestarse en bajar la voz. «Parece que perdió una pelea con una parrilla de barbacoa, o tal vez intentó unirse a los marines y dijeron que no». Otro rió. Charlotte se acercó a su mesa con calma, cafetera en mano, su expresión inmutable. Un recluta, envalentonado por la risa de su amigo, se inclinó hacia adelante. «Oye, ¿cuál es la historia de las cicatrices?». «Lugar equivocado, guerra equivocada». La mesa estalló en risas juveniles. Un recluta, de hecho, golpeó la mesa como si hubiera escuchado el chiste más gracioso de su vida. Charlotte lo miró fijamente a los ojos. «¿Crema o azúcar con tu café?». Sin defensa, sin enojo, sin explicación. Solo dignidad profesional ante la crueldad. Rellenó sus tazas metódicamente mientras continuaban sus comentarios sobre su apariencia, sus cicatrices, su presunta incompetencia. Pero entonces sonó el timbre de la puerta. Un hombre con uniforme de gala entró. El teniente Marcus Delroy, de 29 años. Un anciano recientemente transferido del centro médico Walter Reed se detuvo justo dentro de la puerta, escaneando la habitación casualmente hasta que su mirada se posó en Charlotte. Su expresión cambió instantáneamente de rutina a aturdimiento. El tiempo de reconocimiento pareció detenerse. Entonces el teniente Delroy se puso completamente firme, su mano derecha se levantó en un nítido saludo militar. Todo el restaurante quedó en silencio. La conversación se detuvo a media frase. Las tazas de café colgaban suspendidas a medio camino de los labios. La máscara profesional de Charlotte se deslizó por un momento. Sus ojos mostraban reconocimiento y algo que podría haber sido alivio. Teniente Delroy sostuvo el saludo durante 5 segundos completos, y luego se acercó a su mesa. «Señora», dijo, su voz resonando en el silencioso restaurante. «Hace 10 años, base de operaciones avanzada Redline Miumbe golpeó un IED en un recorrido de suministros». Los reclutas en la cabina del centro parecían haber sido abofeteados. «Estaba sangrando por una arteria femoral cortada. Te arrastraste a través del fuego enemigo para alcanzarme. Mantuviste la presión en esa herida durante 32 minutos mientras llamabas las coordenadas de evacuación médica». La voz de Charlotte era tranquila pero firme. «Recuerdo que seguiste intentando darme tus placas de identificación para tu familia. Me dijiste que me callara y salvara mi fuerza. Entonces cantaste a Amazing Grace mientras esperábamos al helicóptero». El teniente Delroy se giró.
Para dirigirse directamente a los reclutas te reías de alguien que salvó mi vida y las vidas de al menos una docena de otros soldados. Durante su despliegue uno de los reclutas intentó balbucear una disculpa, pero Del Roy lo interrumpió. Esta mujer ha hecho más en un día de combate real de lo que la mayoría de la gente hará en toda su carrera militar. Se volvió hacia Charlotte. Señora, la he estado buscando durante 10 años. Quería agradecerle como es debido. No solo salvó mi pierna ese día, me salvó la vida. Charlotte asintió. Una vez que viviste te recuperaste, eso es lo que importaba. Ahora estoy casado, 2 hijos gracias a ti. El restaurante permaneció en completo silencio excepto por el zumbido bajo de la máquina de café y el tic-tac del reloj de pared. El teniente Del Roy rindió un último saludo y luego habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La médica de combate Charlotte Raines, receptora del corazón púrpura, estrella de bronce con valor. 3 viajes en Irak salvaron 17 vidas confirmadas bajo fuego enemigo. Puso un billete de 20 pesos en el mostrador por un café que no había pedido y caminó hacia la puerta. Mientras salía se volvió hacia los reclutas. La próxima vez que veas a alguien con cicatrices recuerda que podrían habérselas ganado salvando a gente como tú. La puerta se cerró tras él dejando el restaurante en un silencio atónito. Charlotte simplemente cogió la cafetera y continuó sus rondas como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Comentario verdaderos héroes. Si crees que el honor debe ser dado donde el honor es debido. Después de esa mañana algo fundamental cambió en Maureen's Diner. El nombre de Charlotte ya no se susurraba con cruel especulación. Los jóvenes soldados que entraban al restaurante ahora la saludaban con respetuosos asentimientos. Algunos la llamaban señora sin que se lo pidieran. La cabina donde los reclutas se habían burlado de ella se conoció como la mesa silenciosa. La gente se sentaba allí pero ya no reían a carcajadas. En una semana Charlotte empezó a encontrar pequeñas fichas dejadas en las mesas después de que los clientes dejaran notas dobladas diciendo gracias por su servicio, cruces médicas dibujadas a mano en servilletas, a veces solo un simple respeto escrito con letra cuidadosa. La dueña del restaurante, Maureen misma, se acercó a Charlotte en privado. Cariño, no tenía idea de tus antecedentes. ¿Quieres que te haga una nueva etiqueta con tu nombre? Charlotte consideró esto. ¿Qué diría? ¿Qué hay de Charlotte Raines, médico de combate retirado? Charlotte sonrió por primera vez en meses. Me gustaría eso, pero no llevaba la nueva etiqueta con su nombre en su uniforme. La guardaba en el bolsillo de su delantal justo al lado del parche descolorido de la unidad que había llevado durante 10 años. Teniente Del Roy, comencé a pasar todos los sábados por la mañana, no por la comida sino para sentarme tranquilamente en el mostrador y decir solo verificando señora, asegurándome de que está bien. Charlotte le servía el café y asentía. Todavía aquí, teniente. Bien, el mundo necesita más gente como usted. Charlotte nunca cambió su forma de trabajar, se mantuvo profesional, eficiente, silenciosamente confiada, pero la atmósfera a su alrededor se había transformado por completo. Los clientes que una vez vieron a una camarera dañada ahora veían a alguien que había cargado a soldados heridos a través de disparos. Jóvenes reclutas que una vez bromearon sobre sus cicatrices ahora entendían que estaban viendo evidencia de heroísmo bajo fuego. El periódico local quería hacer una historia sobre su servicio, pero Charlotte se negó. Solo sirvo café ahora, eso es suficiente. Pero no era suficiente, era todo, porque a veces el mejor servicio es seguir apareciendo día tras día a pesar de llevar heridas invisibles que nunca sanan por completo. A veces el heroísmo se parece a levantarse cada mañana y tratar a las personas con dignidad incluso cuando no devuelven esa dignidad. Y a veces el reconocimiento más importante no proviene de ceremonias oficiales, sino de una persona que recuerda lo que hiciste cuando todo se estaba desmoronando. Comentario héroes cotidianos. Y sabes que el coraje viene en muchas formas. Las cicatrices que vemos a menudo vienen con historias, todo lo que podemos preguntar, pero a veces esas historias son las que mantuvieron unidas vidas enteras cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Charlotte Raines nunca pidió gracias, nunca corrigió la burla, nunca exigió reconocimiento por su servicio, pero un soldado recordó un saludo que lo cambió todo. La próxima vez que veas a alguien que se ve diferente, que lleva marcas visibles de dificultades, pregúntate qué soportaron para que yo pudiera sentarme aquí en paz. No todos los guerreros llevan armas, algunos llevan heridas, algunos te sirven el café, algunos te abastecen los víveres, algunos enseñan a tus hijos, pero todos merecen respeto por las batallas que han librado y que nunca verás. Las personas más fuertes suelen ser las más silenciosas, las que han aprendido que la verdadera fuerza no se trata de hacer ruido,
Se trata de seguir sirviendo a los demás incluso cuando el mundo no entiende lo que has sacrificado. Honra las cicatrices, agradece a los héroes silenciosos y recuerda que la persona que te sirve pudo haber servido alguna vez a su país. Comenta. Ella habló a través de la acción. Si esta historia cambió la forma en que ves a las personas que te rodean.